Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos una vez más en La Mula para una nueva conversación, esta vez sobre un libro que ha recibido un premio de la sección LASA Perú, que acaba de ver el Congreso LASA en la Universidad Católica, y el premio Flora Tristán al mejor libro se le ha otorgado al libro Nobles de Papel, Identidades Oscilantes y Genealogías Borrosas en los Descendientes de la Realeza Inca. Este libro que les muestro acá, y que ha sido escrito por Rocío Quispe Agnoli, peruana, que reside en Estados Unidos hace varios años, y con quien voy a conversar. Rocío, un gusto tenerte acá en La Mula. Muchas gracias por invitarme. Sí. Rocío, tu libro es un libro realmente que cuenta una historia fascinante, ¿no? Que es la historia de un expediente, una familia que reclama unos derechos ante la corona española. ¿Sí? Sí, ¿Lo resumo bien? Y es una historia que nos hace recorrer además buena parte de la historia de lo que fue el virreinato del Perú, y no solo del Perú, porque es un expediente de fines del siglo XVIII. Correcto, ¿no? correcto. Sí. ¿Puedes contarnos primero cómo así llegas tú al tema? ¿Cómo es que te encuentras con este expediente? ¿Qué es lo que te lleva a estudiar este tema y qué fue lo que encontraste? Ok. Bien, lo primero es que yo en el año 2004, yo estaba trabajando en el Archivo General de Indias de Sevilla y fui a buscar material adicional sobre indios del Perú que peticionaban a la corona, que pedían cosas especiales, privilegios, etcétera, ¿no? Y esto se sumaba a la experiencia que yo ya tenía cuando estudié Huamán Ayala, porque en la crónica de Huamán Ayala el texto escrito y el dibujo interactúan, no son textos separados. Y yo siempre he tenido una gran afinidad y un gran interés por los estudios visuales. Yo estudié lingüística y literatura, ¿no? Pero eventualmente por el corpus que trabajo, bueno, yo trabajo con historia, con arqueología, con antropología, etc. Ok, entonces en el 2004 yo estaba buscando escudos de armas híbridos de la época colonial. ¿Qué cosa es un escudo de arma híbrido? Que tiene símbolos de la heráldica española y que tiene símbolos sagrados del mundo andino, como el halcón, el arco iris, las serpientes, la mascaipacha, ¿no? Que se combinan en el espacio del escudo, ¿no? Entonces, Huamán Ayala se plantea un escudo híbrido, el Inca Garcilaso también tiene un escudo de armas híbrido, y el escudo de armas es muy importante porque es tu garantía o esto es la expresión de tu nobleza, ¿no? O sea, no cualquiera. Claro, estamos hablando de nobles incas, sí, ¿sí? Que reclaman derechos a la corona española. Correcto. ¿No? Y cuando la corona española se los reconoce, el rey de España emitía una cédula real en el que concedía los privilegios asociados con su nobleza, y parte de esos privilegios, muy importante, era conceder un escudo de armas, ¿no? Y lo interesante es que los peticionarios, los mismos indios, ellos proponían lo que debía ir en el escudo de armas y lo explicaban, ¿no? Claro, entonces tú fuiste buscando escudos. Escudos de armas. Okay. Y lo que sucede en Sevilla, en el Archivo General de Indias de Sevilla, es que todas las imágenes a color o mapas están separados de legajos, cuando aparecen en legajos de hojas sueltas, los separan y los ponen en o sea, de su otra legajo de colección, origen, digamos. de su legajo original, por razones de preservación, cuidado, etc. Entonces las sacan y las ponen en una colección que se llama Mapas y Planos. Entonces yo estaba mirando mapas y planos, ¿no? Estaba buscando escudos de armas, hay como unos 60 escudos de armas, la mayoría son
exclusivamente españoles. Y allí encontré los dos escudos que se encuentran en el libro. Uno es el escudo imperial de Carlos V de 1544-46, y el otro es el escudo de armas que le concedieron a la familia Uchutupac Yupanqui, que es la protagonista de esta historia. Y claro, pero los escudos están fuera de su legajo, entonces la siguiente pregunta que te haces como investigador es, ok, ¿dónde están? ¿No? Tengo que ver el contexto. Y cuando veo el contexto, veo que están en un legajo de la Audiencia de México, y claro, cualquiera se pregunta qué pasó allí. Claro, ¿no? ¿qué hacían unos nobles incas reclamando desde en México, ¿no? Sí, y desde México. Entonces pedí ver el legajo y me trajeron una cosa enorme de 400 folios escritos por ambos lados, que es el legajo México 2346, o lo llamo también el expediente, y el título del legajo es Expediente de las pretensiones de nobleza de doña María Joaquina Inca. Ya, eso fue en el 2004, la primera vez que Ahora, vi. una cosa que llama la atención es que es una mujer. Sí, ¿no? Eso también es sí. Una cosa que no es habitual. No es usual. ¿No? ¿Cómo así este personaje que reclama ser noble inca desde México, ¿no? Siendo mujer, se dirige a la corona española? Un contexto donde las mujeres tenían un rol subalterno, por decir algo suave, digamos, Sí, ¿no? sí. Lo curioso, y eso está muy invisible en los estudios en las historias literarias del Perú en general, es que las mujeres de la nobleza inca tenían más agencia de lo que nosotros pensamos. Participaron mucho en este tipo de peticiones, sirvieron como testigos para las peticiones de otros parientes, ¿no? Y desde el siglo XVI, desde Inés Guaylas, que fue originalmente Quispe Sisa, ¿no? La concubina de Pizarro, una vez que se separa de Pizarro y se casa con Ampuero, ella participa en muchos casos de probanzas de parientes como testigo, y tiene mucho peso, su testimonio tiene mucho peso, ¿ya? Y eso es algo que he observado en las mujeres de la élite inca del siglo XVI. Y lo que sucede es que con el paso del tiempo, no es solamente la cuestión de género, no es que sean mujeres, sino es ser noble inca o noble andino, con el paso del tiempo se va borrando, va desapareciendo. De ahí el título que dice genealogías borrosas, porque se va borrando, se va haciendo invisible con el paso de los siglos, ¿no? Claro. En el siglo XVI era más obvio, era más directo. Ok, entonces a mí también me llamó la atención que la protagonista fuera una mujer, porque es no solamente ella para su familia, para su esposo y sus hijos, es para la familia de sus dos hermanos. Ella está representando a una familia extensa. Sí. Ahora, yo he concluido después de estudiar cuando ella se dirige a virreyes, ella no tiene ningún problema escribiéndole a virreyes, escribiéndole al rey Carlos IV de su época, que ella debe haber tenido mucho carácter. Era una mujer de... Que además se casa 2 veces, sí. ¿no? Y la segunda vez se casa muy rápido. Así es, sí. Eso llama la atención del personaje, pero el título tiene este tema de las identidades oscilantes, ¿no? Y claro, uno lo que encuentra es cómo, frente a la imagen que uno tiene habitualmente, los historiadores están mucho mejor enterados de cómo funcionaban las cosas en la época, pero el sentido común o lo que uno aprendió en la escuela, en fin, es, bueno, acá estaban los indios, acá estaban los españoles, las divisiones eran muy claras, y cuando uno revisa la historia que tú narras, lo que uno encuentra es que en un momento aparecían como españoles, aparecían como nobles, eran incas. Exactamente, sí, por eso lo llamo identidades oscilantes. Una de las cosas que me llamó la atención de esta señora es que ella se identifica como inca y española, ¿no? Y también dice, yo soy descendiente en línea directa de varón del Inca Huayna Cápac, ¿no?
Entonces, esa fue una de las cosas que me llamaron la atención. Hablé con colegas que tenían más experiencia en el campo y les pregunté cómo es posible, ¿no?, que ella no solo se identifique, sino que las autoridades virreinales, españolas o novohispanas, no se hacían ningún problema y también la identificaban como inca y española. Entonces dije, ok, aquí inca y española no es una denominación étnico-racial, es otra cosa, ¿no? Entonces uno de los capítulos está dedicado a eso, a la identidad de María Joaquina, y lo que sucede es que, yo entendí que por el lado de su ascendencia noble, ¿no?, ella es inca. Es muy importante recalcar eso, porque no es solamente descendiente de una nobleza local, ¿no?, como fue el caso de Huamán Pomayala, claro, sino de la realeza inca. Eso es lo más prestigioso que hay todavía en el siglo XVIII. claro. Pero por Y otro eso lado, es ese es el derecho que ella reclamaba. y por eso se pone un nombre, usa una serie de apellidos incas, ¿no? Claro, los nombres se van alargando conforme avanza el proceso. Es enorme cuando pone todo su nombre. Bueno, pero por otro lado, yo indagando cada generación, porque son 9, 10 generaciones de Uchu Tupac Yupanqui, en el siglo XVIII, fines del siglo XVII, el padre de María Joaquina, que se llamaba Miguel Uchu, es registrado en el libro de bautizo de españoles. Entonces, ¿qué sucede? Que habían solamente 2 clases de libros de bautismo, ¿no?, de indios y de españoles. Entonces, en el libro de bautismo de españoles se registraban los indios del común, y en el libro… Los indios, sí, perdón, claro. Sí, y los plebeyos, ¿no? Y en el libro de bautizo de españoles se registró a este Miguel Uchu. Y luego ella también, cuando ella nace y sus hermanos nacen en México, también los registran al libro de bautizo de españoles, y los hijos de ella también. Entonces, ¿por qué esto de español? Porque esta es otra cosa muy compleja y muy extraña para entender. Había un sistema de castas ya para el siglo XVIII, y esto tiene que ver con la dinastía borbónica. Claro, con ¿no?, las reformas borbónicas. Ilustración, sí. ¿no?, la ilustración, hay con este deseo de clasificar todo lo que se pueda clasificar, ¿no? Viene la enciclopedia, etcétera. Entonces, uno de los desafíos era clasificar y ordenar, para poder entenderla, la diversidad racial étnica de las colonias. Donde se habían dado una serie de procejos de mestizaje. Como decía Ricardo Palma, todos tenemos de inga y de mandinga. Entonces, te das cuenta lo difícil que es emprender esa empresa, ¿no? Pero lo hicieron tanto en México como en Perú, lo trataron de hacer, tanto en México como en Perú, y ahí es donde empiezan a surgir y afianzarse una serie de categorías étnico-raciales, que algunas de las cuales se usan hasta el día de hoy. Pero que ¿ya? además en el estudio tú muestras que la manera como se categorizaba o se definía en el Virreinato del Perú era diferente a cómo se veía en México. Sí, ¿no? Hay unos cambios de términos, de palabras, pero en todo caso, para que no se me escape la idea, ella, al ser española es una posición social. Claro. No es una cuestión racial, étnico-racial, ¿ya? Ser inca es también una posición social. Ser inca quiere decir, yo vengo de este linaje y me tienen que dar privilegios. Claro, porque esos privilegios finalmente que se reclaman y que uno lee a lo largo de tu trabajo, tenían que ver con… todo es dinero. Dinero, ¿no? Todo o sea, es recursos, dinero. ¿no? Y Todo entonces, es y viene este otro tema que es otra lógica identitaria, que es esta suerte de condición de pobreza en la que se encuentra, ¿no? O sea, pero es un personaje que se construye, uno se da cuenta que se está construyendo como pobre, a pesar de que en el segundo matrimonio uno ve que el esposo tenía mucho es un dinero, hombre de sí. recursos. Entonces, ¿esto cómo lo explica, digamos? Es una estrategia retórica que ella usa, y hay que entender lo que se entendía por pobreza y miseria en el siglo XVIII y antes. Bueno, miseria… O sea, no solo era dinero. Miseria significa que está abandonada,
Es así como ella se quiere presentar, ¿no? Que nos han abandonado. Y su pobreza no es solamente material, ella lo liga a lo material, pero es también simbólica. Su pobreza es simbólica, ¿ya? Entonces, ella, a mí también me llamó mucho la curiosidad, la atención, esa aparente contradicción, ¿no? Por un lado dice pues que tengo todo este linaje y por otro lado vivo en la miseria, ¿no? Bueno, además ella solamente pide dinero, pensión, becas para los hijos, un trabajo decente, entre comillas, para su marido, para sus dos maridos, aunque el segundo marido no lo necesitaba. Entonces, por eso lo llamo identidad oscilante, porque ella se mueve entre la riqueza y la pobreza, material y simbólica. Claro, porque además es un tema que tú señalas también, que es esta idea de la reputación, digamos, ¿no? Sí, la calidad. La calidad. Es muy importante eso, de la calidad, y ese es un concepto colonial. Yo creo que la idea de calidad ha quedado en el castellano que hablamos hoy en el Perú, en este adjetivo que usamos de manera muy interesante, por no decir inusual, que es decente, ¿no? O sea, se ve Claro. decente, ¿no? Eso quiere decir tiene buena calidad. Es decir, no hay que solo serlo, hay que parecerlo. Pero además ¿no? que se asocia ya al otro tema, que es el tema de la genealogía, ¿no? Y tiene Esta idea de que es de una familia donde, digamos, se han portado bien, ¿no? Claro, claro. Es la idea de la nobleza de sangre, ¿no? Yo soy noble y me viene de derecho, ¿no? Porque desciendo directamente del Inca Huayna Cápac. Pero que era en un mundo donde, digamos, las uniones extramatrimoniales habían sido de uso común, digamos, por la conquista. Sí, tanto ella como otros peticionarios como ella, porque hubo muchos en el siglo XVIII, la enorme mayoría hombres, ¿no? Se mueven entre el discurso genealógico del español, europeo, pero también se mueven, y a mí lo que me gusta es que no tienen un problema, hay un conflicto, pero ellos no viven el conflicto, conviven con el conflicto. Claro, además hay un uso estratégico de la norma, de la ley, ¿no? Total, es muy claro en el relato. No vamos a contar cómo termina la historia para generarle algo de curiosidad a nuestros amigos, pero sí hay un tema que llama la atención, ¿no? Y es cómo es que llega esto a México, ¿no? O sea, ¿por qué es que había que ir a México si en realidad el pedido era la corona española? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el padre de ella, Miguel Uchu, cuando era muy joven, a su vez, el padre de Miguel, que se llama Juan, ¿no? Juan de la Rosa Uchu, viajan los dos de Lambayeque, porque eran mitimaes de Lambayeque. Además. Sí, además, Sí. ¿no? Viajan de Lambayeque a Lima, y con la idea de embarcar a Miguel con su mamotreto de documentos, Con su expediente, ¿no? Con su claro. expediente, para que vaya a la corte del rey de España y tenga una audiencia con el rey, porque eso se consideraba lo más efectivo, poder hablar en persona con el rey, y las posibilidades de que el rey aprobara tu petición crecían muchísimo, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Y por qué? ¿Por qué, Javier? ¿Por qué don Miguel lo tiene que hacer otra vez si don Juan ya lo tenía? Hay dos posibilidades. Una es que si a don Juan, el padre de Miguel, le habían reconocido cierto nivel de nobleza, ese reconocimiento duraba hasta que don Juan moría. Una vez que don Juan moría, los hijos tenían que volver a hacer empezar. Esa es una cosa. La otra cosa es que hay mucho litigio entre los Uchu de Lambayeque y varias autoridades virreinales del Perú y encomenderos, ¿no? Porque como son mitimaes, lo cual fue un gran malentendido entre españoles y andinos, ¿no? Los mitimaes se consideraban
como nobleza local, ¿no? Alguien con un Claro. estatus especial. Y los españoles consideraban a los mitimaes advenedizos, ¿no? Forasteros, advenedizos, prácticamente sirvientes. Entonces, Claro, hay una confusión original. Sí, entonces esa confusión lleva a una lucha continua durante el siglo XVII, todo el siglo XVII. Por reclamo de derechos. Sí, porque hay oficiales o encomenderos españoles que quieren que los suchu trabajen para ellos como indios del común, indios plebeyos, y los suchu se niegan, porque dicen, no, nosotros somos nobles, ¿ya? Y no tenemos que pagar tributo. Claro, porque somos mitimaes que hemos ido de Cusco Sí, a Lambayeque. pero el problema está en el concepto de mitimae, que no se entendían o no se querían entender. Entonces, la otra posibilidad es que don Juan Uchu haya hecho esto, haya querido haya embarcado a su hijo para protegerlo, ¿no? Por decir, nuestra familia ha tenido tantos problemas en el siglo XVII, ahora ve tú directamente el rey. Ok, entonces don Miguel Uchu se embarca en 1718 de Lima con rumbo a España. Ahí yo le pierdo la pista, porque yo pensaría, ¿no?, que iría por Panamá y de Panamá directamente a España, pero por alguna razón pasa por México y en México lo detienen. ¿Por qué? Porque a la corona española no le gustaba tener a peticionarios nobles, incas, aztecas o de cualquier otra nobleza en España. Era contraproducente, no era la mejor política. También tenían el temor, ¿no?, de que una vez concedidos los privilegios, o si les negaban los privilegios, ¿no?, en los dos casos, si estos nobles volvían a América, iban a empezar subversiones, ¿no? Okay. Entonces, el gobierno español lo regulaba muchísimo. Es ya extraordinario haber conseguido el permiso para embarcarse. Porque es una sociedad donde no había esta movilidad. No, ¿no? ya Claro. fue extraordinario poder conseguir el permiso para viajar. Entonces, ¿qué sucede? Que en México lo detienen y le dicen, las autoridades virreinales mexicanas, le dicen, no puedes seguir a España, no he podido encontrar cuáles son las razones que le dan y quieren que se vuelva a Perú. Y Miguel Uchu dice, no, yo no regreso a Perú, me voy a quedar en México esperando hasta que me den el pase, ¿no?, para que yo siga. Entonces se queda en México y como al quedarse en México, esto es muy interesante, él reclama que le reconozcan su condición de noble inca en México, porque claro. noble es noble, ¿no?, donde estés. Y se lo reconocen, le dan lo que se llama un mandato de amparo, ¿no?, para protegerlo. También pide un empleo digno de su rango, usan esa frase y se lo dan. Y muy importante, la nobleza azteca de la casa de Moctezuma, que está en México, lo acoge como un huésped. Y eso es lo que lleva a que en algún momento Que ella diga eso. reclame que también es de la nobleza. Lo que ya, claro, uno lee y dice, bueno, esta es la confusión total, pero termina siendo, es como que se van acumulando una serie de derechos por la capacidad de estos personajes de hacerlo, además de la agencia que tú señalabas. Así ¿no? es que él se queda en México, lo acogen, se casa una primera vez, pero esta mujer, y tiene una hija con esta mujer, el nombre no lo recuerdo ahora, pero estas dos mujeres, tanto la esposa como la hija que nace, desaparecen del archivo, tú no las encuentras en el archivo. Usualmente cuando eso pasa, quiere decir que murieron, probablemente murieron, ¿ya? Y luego se casa en segundas nupcias con María Teresa Gavidia, que no sé si es criolla o descendiente de azteca, no he podido indagar ese lado, hay que hacerlo, y con ella tiene 3 hijos, y María Joaquina es la segunda, es la del medio. Entonces, cuando Miguel Uchu fallece, los 3 hijos tienen que volver a empezar la petición. Ya. Bueno, Rocío, te quiero dar las gracias por haber venido, por la conversación, felicitarte por el libro y por el premio Flora Tristán, y invitar a todos los amigos del Arriero a que lean el libro Nobles de Papel y conozcan la historia de estos personajes, pues son varios, ¿no? Y de este personaje tan especial del que hemos hablado, el personaje central, doña María Joaquina Inca, perdón, ¿no?
y recomendárselos porque además es un libro que no solamente es la revisión del expediente, sino que nos ayuda además a entender todo lo que es y todo lo que ha sido esta compleja relación de poder, ¿no? Y de construcción y reconstrucción de lo que son las identidades. Ahora que se discute tanto qué es lo indígena o qué no es lo indígena, creo que leer este libro nos ayuda no solo a entender lo que se vivió en las épocas del virreinato, de la colonia, como se quiera llamar, sino además a conocernos un poco más todos nosotros los peruanos. Nos vemos.